Hola, ¿qué tal? Saludos. Vamos a tomar el tema de la expropiación o nacionalización de YPF por parte de Argentina. Obviamente es una noticia que le ha dado la vuelta al mundo, por más que era esperada, y no deja de causar sorpresa. Y yo prometo aquí tratar de tener los dos puntos de vista, es decir, los que están a favor y están en contra, pero de una vez le adelanto que he tenido mucho problema en encontrar quién esté a favor, pero espero encontrar a alguien. Ciertamente, don Claudio Loser nos va a dar un punto de vista bastante objetivo, pero realista, que ahí es donde empezamos con la cosa de cuando somos realistas, es donde nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor no hay muchos motivos para poder decir que esta fue una medida positiva. Pero no quiero calentar aquí el horno antes de tiempo. Don Claudio Loser tiene actualmente su propia firma de asesoría macroeconómica, presidente de Centennial América Latina, pero antes de eso fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, es profesor de la Universidad George Washington en Washington y es miembro de Diálogo Interamericano, este think tank, y para mí es un honor que nos acompañe desde sus oficinas del Watergate en Washington. Don Claudio, ¿cómo está? Un gran gusto en estar con usted, Alberto. A ver, don Claudio, como yo ya sé qué me va a decir, más bien lo que yo creo que lo que voy a tener que hacer con usted es ponerle unas riendas para tratar de calmarlo. No, no es cierto, no. Pero yo creo que lo más importante aquí, don Claudio, es, a ver, ¿qué hizo mal Repsol YPF? Porque yo quiero pensar que dentro de todo esto, Repsol YPF tuvo que haber cometido un error. ¿Es cierto? Yo diría que hubo algunos errores. Últimamente no hizo grandes inversiones, pero en última instancia Repsol YPF se encontró de alguna manera en la esquina sin poder moverse debido a ciertas imposiciones que le hizo el gobierno. Es verdad que Repsol no hizo las inversiones que había prometido, y en ese sentido, por supuesto, le van a criticar. Pero yo creo que hay que analizar con más cuidado si realmente podía hacer lo que se había comprometido dada la posición del gobierno. Creo que acá es un equilibrio global que hay que mirar. A ver, obviamente esta es una entrevista para toda América Latina. En Sí, Argentina, tal vez los ciudadanos argentinos estarán muy entendidos de lo que sucedió sí. exactamente y por qué, pero en el resto de América Latina la verdad es que no nos queda muy claro, así es que ese es el esfuerzo que estamos haciendo por aquí, don Claudio. Entonces, estaba leyendo yo en el Financial Times, este diario británico, que dice que Repsol YPF simplemente no podía, que la culpa de todo esto es el modelo, es la política energética de Argentina, que era la que le impedía a Repsol hacer inversiones. ¿Usted tiene la misma visión? Yo tengo la misma visión. Hay que entender que en términos de compañías petroleras y de recursos naturales, siempre hay un elemento de ánimo, de emoción que entra. YPF fue una compañía del Estado y con monopolio prácticamente desde 1913 que se encontró petróleo por primera vez hasta los años 90, cuando fue privatizada, probablemente en forma muy rápida. Era una compañía que tenía una serie de beneficios. Yo diría que, aunque mucho más pequeña, era el equivalente de Petrobras, el equivalente de Pemex de Venezuela, de México, el equivalente de PDVSA de Venezuela. O sea, O la sea, Compañía Petrolera Nacional de Argentina. la Compañía Petrolera Nacional de Argentina fue privatizada en un momento en que Argentina privatizó muchas cosas, y realmente durante los primeros años, en los años 90, hubo un gran aumento en la producción de petróleo y en las reservas, y Argentina se convirtió, de hecho, en ese periodo en un exportador de petróleo. Estoy dando este contexto. Quizá le dieron beneficios muy fuertes, pero lo importante es que
después de algún tiempo, el gobierno del presidente Néstor Kirchner empezó a poner presión para poner en la mesa la necesidad de argentinizar, no nacionalizar, argentinizar la empresa, y por eso de alguna manera torció el brazo a Repsol para que vendiera acciones a un grupo, el grupo Petersen, de un señor Eskenazi, muy amigo de los Kirchner hasta ese momento, que tomó un porcentaje importante. Entonces, esta empresa explotó, digamos, sacó petróleo, exportó. Ahora, el gobierno no tiene una visión, a mi juicio, de largo plazo, le puso precios muy bajos que hizo que la producción fuera rentable, pero muy poco y con poco interés para invertir más. ¿Le puso precios muy bajos el gobierno a qué? Bien, hizo dos cosas. Le puso precios muy bajos al petróleo extraído por YPF. De alguna manera le dijo, mire, ustedes exportan o producen, pero nosotros no le vamos a permitir que usted reciba un precio superior a determinada cantidad. O sea, que le pusieron un impuesto, de hecho, que lo usaron para las necesidades financieras del gobierno. Y este impuesto no existía cuando se privatizó originalmente la empresa. Había algún impuesto, por supuesto, siempre ha habido impuestos, pero no de esa magnitud. Por otro lado, empezaron a aplicarse subsidios importantes en la producción de petróleo, y esto generó una serie de problemas serios de financiamiento para la empresa Repsol, que no es la única productora de petróleo en la Argentina. Hay más productoras de petróleo. Y, ok, eso es interesante. Si hay más productoras de petróleo, ¿por qué Repsol es la única que está en problemas? Hay algunas empresas pequeñas que son fundamentalmente empresas argentinas que producen cantidades que no son tan importantes. Repsol es la compañía más grande y de alguna manera, bueno, no de alguna manera, es la compañía petrolera, y no solamente petrolera, sino la compañía privada más grande de Argentina. O sea que tiene características muy especiales. En sus palabras anteriores, don Claudio, usted dijo que había subsidios muy grandes a la producción de petróleo. Eso fue lo que dijo. Al consumo, perdón. No fui claro. Al consumo de petróleo hubo subsidios muy, muy grandes, y esto hizo que YPF no pudiera realmente explotar en forma muy eficiente la producción. O sea que le obligaron, de hecho, a vender en el mercado interno a un precio bajo. La gasolina, O por lo menos el precio básico, porque tiene impuestos importantes. Hoy en día el precio de la gasolina en la Argentina probablemente es el equivalente de 3 a 4 dólares el galón. No es un precio, es un precio parecido al de los Estados Unidos. Pero, por supuesto, eso es todo en forma de impuestos, y le quedaba un margen muy pequeño a YPF. Y por eso es que no podía invertir de la manera que debía. Es decir que el precio de la gasolina en Argentina es controlado, el techo del precio es controlado por el gobierno. De hecho, sí, y cuando importadores importantes como la Shell o ESO o Exxon trataron de subir los precios, hubo boicots por parte del gobierno para afectar los precios de estos productores. Y en ese sentido se generó, había presiones legales y presiones que yo llamaría informales para mantener los precios relativamente bajos, y de hecho hizo que
muchas compañías dejaran de hacer negocios importantes en Argentina. Bueno, ahora, usted es consultor macroeconómico, usted Sí. no aparenta, pero por el currículum que yo veo aquí, usted ya debe tener sus añitos de experiencia. Bastante. Por el currículum, porque en la cámara es engañosa la cámara. Es que la cirugía plástica ha bajado de precio. Ayuda. Pero entonces, usted como consultor macroeconómico, don Claudio, ¿a usted le queda claro que las condiciones en las cuales estaba operando ya después Repsol en Argentina eran francamente inviables y no conducentes a la inversión? Porque hay que ser claros aquí, y esto es para los argentinos y para todo el mundo. Si una empresa, si no puede sacar utilidades, el negocio no cuadra, no puede invertir. Entonces, eso así es. Entonces, en realidad yo quiero agregar un punto muy importante que la gente no habla tanto, pero que realmente cambia la ecuación. Sí. Estaba YPF Repsol produciendo, yo diría, en condiciones digamos, mínimas de rentabilidad. No es que fuera un mal negocio, pero no era un negocio extraordinario y no había incentivos a invertir. Sin embargo, YPF encontró un yacimiento de una gran riqueza, se llama el yacimiento de Vaca Muerta, que cubre en parte las provincias de Río Negro, Neuquén, en la Patagonia y Mendoza, mi propia provincia, y que esto fue anunciado hace pocas semanas y que en última instancia lo que este yacimiento permitiría es que si se hace la inversión, Argentina podría tener gas, el tipo de shale gas, o sea, el gas que está en roca como en Estados Unidos, y petróleo por lo menos los próximos 50 años. O sea, se encontró el tercer yacimiento de gas de este tipo de gas contenido en roca, el tercer yacimiento más grande del mundo después de los Estados Unidos y China. Y esto fue hace pocos meses y recién en ese momento empezó todo el proceso de querer nacionalizar. Ok, ¿Y hubo alguna indicación, le pregunto yo a usted, ¿hubo alguna indicación que después de que Repsol anunció, o YPF anunció este descubrimiento, hubo alguna indicación de que, ok, lo descubrimos, ahí está el gas, pero no tenemos el dinero para invertir, para explotarlo? En realidad dijeron, bueno, nosotros lo hemos descubierto, hablaron, por supuesto, le anunciaron esto al gobierno porque el gobierno tenía acciones, era un socio minoritario hasta hace poco, no es que el gobierno no estaba, y dijo, bueno, nosotros necesitamos obtener financiamiento, pero esto realmente va a cambiar la ecuación y nos va a hacer de esta compañía una empresa altamente rentable y de Argentina un país con un gran potencial de exportación de petróleo. Y yo creo, sin querer desmerecer el argumento muy importante de la nacionalización de los recursos básicos, yo creo que ese fue el principal motor. El gobierno lo ha visto como una fuente muy importante de recursos y también de ganar puntos porque en la Argentina el elemento de nacionalismo económico está muy, muy metido, especialmente en el partido del gobierno. Entonces, déjeme ver si yo le entendí bien. Usted lo que me está diciendo aquí es que desde su punto de vista, el gobierno se apresuró o le pareció atractivo tomar esta medida a raíz de este vasto yacimiento de gas, es de gas, ¿no es cierto? Sí, es de gas con algo de petróleo. De gas con algo de petróleo que se descubrió. Ahí es de donde el gobierno dijo, tomó su motivación. Yo pienso que sí, o sea, nadie lo va a decir de esta manera, pero es muy interesante que el gobierno empezó y las provincias productoras de petróleo que tienen algún rol importante en todo esto empezaron a poner presión a decir esto es nuestro y no de YPF, a quitarle las concesiones porque se había descubierto. O sea, hasta este momento Argentina se consideraba como
como un país que estaba viendo una caída en la producción de petróleo. En realidad, en los últimos 10 años ha caído la producción a un ritmo como de 7% al año. Ok, interesante. Y como usted bien estaba diciendo, no se está hablando mucho acerca de esto. Es decir, hay un trasfondo, de acuerdo a usted, Sí. habría un trasfondo que nada tenía que ver con la capacidad de Repsol de explotar estos yacimientos o no. Yo diría que es fundamentalmente el tema de que se ha encontrado petróleo en forma importante y en ese momento la ecuación digamos, de la relación entre el gobierno y la compañía Repsol YPF cambió porque esto parece ser una fuente muy importante de dinero nuevo, pero quiero explicar también que de acuerdo a los estudios, no estudios profundos, pero lo que yo he podido leer, hacen falta 25.000 millones de dólares de inversión que la Argentina ciertamente no tiene. Que era justamente a lo que veía, a lo que iba yo con mi segunda pregunta. Entonces,